Perdidos en su mayor parte los mosaicos que adornaban los templos constantinopolitanos de esta época, las mejores muestras de musivaria las encontramos en Grecia, sobre todo en los mencionados monasterios de Dafni y Osios Lucas, la esfinge del Pantocrátor, que en los viejos mosaicos bizantinos de teselas grandes estaba destinada a causar pánico con su terrible mirada justiciera, en Dafni aparece dulcemente tratada con pequeñas teselas. La figura del Creador se humaniza, se vuelve amorosa, más triste que airada por los pecados de los hombres. Los otros mosaicos de la época pueden verse en San Marcos, de Venecia, donde a pesar de las restauraciones se conserva la ordenación original. En la misma Italia nos encontramos también algunas iglesias sicilianas, tales como la de Cefalù, de 1148, con un enorme busto del Pantocrátor en el ábside, la de la Martorana, de ordenación oriental, y la capilla palatina de Palermo, de 1143. En la catedral de Monreale, de factura posterior, los 6.000 metros cuadrados de mosaicos parece que fueron realizados por imitadores más que por verdaderos bizantinos. Los mosaicos de Santa Sofía de Kiev datan del siglo XI. La musivaria portátil de pequeñas teselas se aplicó a íconos como el de San Jorge, conservado en el Louvre, la Virgen de Quilindar en el Athos o las 12 fiestas de Florencia. Bizancio de los Comnenos, 1081-1185. Bajo la influencia de la Nea de Basilio I, a fines del siglo XI se difundió en Bizancio el tipo de iglesia representado por San Teodoro, Kilice Jame, con planta cruciforme, dominada por una cúpula apeada en el centro, no ya por 4 pilares, sino por 4 columnas y completada a menudo por 4 espacios laterales auxiliares, cubiertos con cúpulas secundarias. La nueva estructuración se constata todavía en el siglo XIII en edificios como la Paragorotisa de Manevasía o San Teodoro de Mistra. En estas iglesias se hace patente un esfuerzo de desmaterialización visible en el gusto por la verticalidad, con arcos peraltados en los revestimientos musivos o pintados, especialmente en los fondos de oro. Ucrania, Novgorod, Vladimir y Suzdal, 1017-1238. La arquitectura de la primitiva Ucrania bizantina tuvo su manifestación más importante en la ya mencionada Catedral de Santa Sofía de Kiev. En la misma Kiev, la Iglesia de la Trinidad, 1106, creó un tipo arquitectónico llamado a tener una gran difusión en Rusia. Su estructura consiste en un bloque cúbico compacto con interior provisto de 4 columnas y cubierto con cúpula central, que en la transfiguración de Yernigov vemos franqueada por 4 cupulitas secundarias. La expansión nórdica del arte de Kiev tuvo en Novgorod 2 interesantes manifestaciones: la iglesia de Santa Sofía, 1045, inspirada en su homónima, y la de San Jorge, de tipo cúbico. En el siglo XII, la presión de los nómadas obligó a los rusos a desplazarse desde las tierras de Ucrania hacia el Alto Volga, región separada de Bizancio por grandes masas de bosques y desoladas estepas. Aislado de los modelos bizantinos, el arte ruso acogió entonces la influencia que le llegaba de la Europa románica, mientras que, por el este, entraba en contacto con el arte iranio a través de los búlgaros establecidos en Kazán, que mantenían relaciones directas con Persia. Esta nueva etapa del arte ruso, que tuvo sus centros más importantes en las ciudades de Vladimir y Suzdal, perduró hasta el año 1238, fecha en que dichas poblaciones fueron ocupadas y saqueadas por los tártaros. A partir de entonces, Moscú pasó a ser el centro del pueblo ruso. Monumentos típicos de la arquitectura de este periodo son la iglesia de la Intercesión de la Virgen, 1166, y la Catedral de la Asunción, 1189, en Vladimir, y la Catedral de Pereislav, 1152. En sus interiores, estos edificios siguen las normas de la arquitectura bizantina de Kiev, pero sus exteriores denotan un señalado influjo románico por la articulación de sus volúmenes, por los ritmos de sus lesenas en forma de semicilindros embebidos y por arcuaciones en lo alto, apeadas en columnitas sobre ménsulas. En el arte pictórico, la obra más representativa de la etapa ucraniana está representada sin duda por los mosaicos de Santa Sofía de Kiev,
dominados por el cielo del Pantocrátor, y temas litúrgicos, mientras que en el ábside aparecen la Virgen orante presidiendo la comunión de los apóstoles. A finales del siglo XII, los mosaicos de Neretitsa representan el tema de la ascensión, según una iconografía solemne y monumental que se difundió en el ámbito bizantino durante el siglo XI, tal como puede constatarse en Santa Sofía de Salónica y en San Marcos de Venecia. El nuevo estilo, más vivaz y elegante y esbelto, menos solemne y regular, aparece en la Comunión de los Apóstoles de San Miguel de Kiev. Este estilo propio de la época de los Comnenos se combina con el impresionismo de las pinceladas brillantes en algunas pinturas de Santa Sofía de Kiev, mientras otras acusan la llegada del tardío estilo lineal grafista. Entre estos frescos cabe citar, por la curiosidad que supone su temática profana, los que representan escenas de cacería y de circo en los vestíbulos de las escaleras. A este periodo pertenecen los primeros iconos rusos, como la Anunciación de Utsuj del siglo XII, hoy en la colección Tetyakov de Moscú, o la famosa Virgen de Vladimir, quizás del siglo XI, pintada en Suzdal y actualmente conservada en el Kremlin. Los Balcanes, 864-1200. Iniciada su evangelización en el año 864, Bulgaria nos ofrece un testimonio de sus primeros templos cristianos en la Basílica y el Salón del Trono del Palacio de Aba Pliska, donde el ábside adquiere mayores dimensiones que en los templos de Occidente. La primera basílica cupular búlgara se construyó en Pilipi, Tracia, bajo el influjo de Santa Irene de Constantinopla. Las iglesias circulares, como San Jorge de Sofía, siglo IX, y la iglesia de Preslav, siglo X, constituyen un tipo de templo muy característico de la arquitectura búlgara. En el siglo XIII, el arte de la región balcánica se vio sometido a una fuerte influencia románica que en San Jorge de Ras se alió aún justo por la policromía de los aparejos. La iglesia serbia de la Virgen de Studenica, 1183, muestra una estructura de tipo oriental, de una sola nave cubierta con cúpulas, pero su alzado es de un románico totalmente occidental, muy puro, con arcuaciones y lesenas, con la típica articulación y el bloque del cimborrio. Las pinturas murales de Studenica del siglo XII atestiguan un primer estilo clásico modelado, redondeado, inspirado en modelos antiguos, solemne y monumental, cuya iconografía sobrenatural se basaba en temas litúrgicos. Este estilo informará todavía en 1272 los frescos de Sopotchani. Imperio Otónico, 936-1056. Entre el 936 y el 1056, el intento de Carlomagno de reconstruir el imperio de Occidente cobró nuevo auge con los alemanes de la dinastía fundada por Otón el Grande, cuyo poder imperial fue prácticamente reconocido por reyes y papas. Su legitimidad se vio reforzada por el matrimonio de Otón II con la princesa bizantina Teofanón, con lo que se enlazaron los dos grandes imperios cristianos. El hijo de ambos, Otón III, asesorado por Herberto, Auvernes, educado en Vic y Ripoll y más tarde coronado papa con el nombre de Silvestre II, quiso retornar a la capitalidad a Roma y enlazar con la cultura antigua que los árabes conservaban. El imperio tuvo tal hegemonía que hacia la mitad del siglo XI 5 papas sucesivos fueron alemanes, designados por el emperador. El máximo apogeo otónico corresponde también a esta época bajo el reinado de Enrique III, que unió a sus ya extensos dominios Bohemia, Polonia y Hungría. El arte otónico, como el carolingio, fue muy oficial, desasido de las tradiciones populares, preocupado por imitar la grandeza romana y fríamente organizado por arbitrio regulador. Por otra parte, recibió un poderoso influjo del arte de Bizancio. La arquitectura otónica, por su carácter oficial y su pretensión de romanidad, fue fría y con tendencia a la grandiosidad. Imitó estructuras italianas como la basilical, que cubrió indefectiblemente con techos de madera. En las iglesias fue frecuente el ritmo de los apoyos, con alternancia de un pilar y 2 columnas, formando conjuntos triforos. Además de generalizarse el transepto, a menudo hubo un segundo transepto o Westbau al lado de occidente, con otro ábside opuesto al principal. Cimborrios o torres de crucero presidían tales conjuntos, acompañados de otras torres generalmente cilíndricas y con escaleras adosadas a los transeptos o a las axilas de los cruceros.
Los edificios más puramente otónicos se erigieron en Sajonia, como la iglesia abacial de San Miguel de Hildesheim, construida entre el 1010 y el 1033 por el obispo artista Bernard. Se trata de una típica basílica reconstruida tras su total destrucción en 1945, con ritmo alterno de pilares y columnas, con 2 transeptos y 2 cimborrios iguales, con ábsides en los 2 extremos y torrecillas de escalera adosadas a ellos. El transepto, como sala transversal unitaria, aparece por primera vez en San Ciríaco de Guerronde entre el 961 y el 975. En la primera mitad del siglo XI se erigió en Colonia la original iglesia de Santa María in Capitol, en forma trebolada y con deambulatorio. La abacial de Limburgo, construida entre 1025 y 1042, a pesar de hallarse en ruinas, constituye una de las más importantes iglesias de la Alemania occidental, con ábside principal y un cimborrio que recuerda el octógono de Aquisgrán. Existe poca escultura otónica, que tiene sus obras más representativas en los crucifijos con túnica de mangas, triunfantes, pletóricos de vida o más excepcionalmente dolorosos y semidesnudos. De la segunda mitad del siglo X data el crucifijo de Gero, en la Catedral de Colonia. Entre los trabajos de orfebrería cabe recordar el frontal de oro y el ambón de Enrique II en Aquisgrán y la Virgen de Ersen, de madera forrada con placas de oro. La Eboraria, muy cultivada, continuó la tradición carolingia, pero con formas más sintéticas, simplificadas y de relieve plano. Citemos, por ejemplo, el pequeño cubo de marfil para agua bendita de la Catedral de Aquisgrán. El obispo Bernwald de Hildesheim promocionó un importante conjunto de obras de toréutica, como las puertas de bronce de la Catedral de 1015, las primeras hechas en Occidente, inspiradas en la pala de oro de San Ambrosio de Milán y en las puertas de madera de Santa Sabina de Roma. Muestran, sin embargo, un estilo ágil y expresivo que parece tomado de las miniaturas. La misma escuela de Hildesheim realizó la columna de Cristo en estilo directo, pintoresco y movido, con deformaciones expresionistas. La puerta de madera policromada de Santa María in Capitol, de Colonia, con paneles enmarcados por entrelazados célticos imitados de las miniaturas, tiene un carácter más popular. En pintura, el monasterio de San Jorge de Overzell, en la isla de Reichenau, constituyó el centro más activo y original. Sus murales, en lugar de copiar los modelos helenísticos como todavía se hacía en tiempos de Carlomagno, muestran un arte abstractizado, geometrizado, ordenado de un modo plano. De sus escriptorias salieron, entre otras obras, el célebre Codex Egberti, hoy en Treveris, de 980, y el Evangelario de Otón III. El románico, 1000-1200. Con el nombre de románico se designa el arte que entre los años 1000 y 1200 aproximadamente se desarrolló en los países europeos integrados en la Iglesia de Roma. Rotas por el predominio islámico las líneas de comunicación mediterráneas, rota asimismo la unidad política con la debilitación del imperio carolingio y su heredero otónico, así como por el apogeo del feudalismo y de la colonización monástica, Europa quedó convertida en una tierra agrícola en la que cada una de sus comarcas tendía a abastarse por sí misma. La desaparición del gran comercio trajo también como consecuencia la desaparición de los grandes talleres artísticos, como los de la época cosmopolita helenístico-romana, capaces de crear una técnica muy exigente, muy profesionalizada y especializada. De todo ello nacieron una cultura y un arte en gran parte rústicos, expresión de una civilización agrícola con pequeños núcleos de población que recordaban con nostalgia la vieja cultura urbana de Roma y que buscaban su inspiración en el espíritu y en el arte de las 2 grandes ciudades que subsistieron en Europa, Constantinopla y Córdoba, las 2 fuera del territorio de la Iglesia romana. El arte románico tuvo una primera fase conocida como el primer románico, en la que una nueva manera de hacer se inició en el arco occidental mediterráneo, entre Lombardía y Cataluña, en contacto respectivamente con la tradición bizantina de Rávena, de la que nacieron casi todos los elementos arquitectónicos, y con la tradición califal de Córdoba, de la que se originó la escultura monumental. El arco geográfico se prolongó rápidamente hacia el norte y a través de la vía fluvial del Rin se extendió desde Suiza hasta las llanuras de Holanda.
Hacia finales del siglo XI, el nuevo arte contagió las tierras vecinas y se convirtió en el estilo internacional desde fines del siglo XI y XII, y en algunos lugares de los primeros años del siglo XIII. Fue en realidad la primera definición de lo que hoy llamamos Occidente.